Hoy vamos a meternos con un personaje, fascinante, casi una estrella de rock de la filosofía antigua, Hipias de Élide. Sí, total. Las fuentes que tenemos son apenas fragmentos, ¿no? Como si encontráramos los pedazos de un mapa del tesoro perdido. Exacto. Y nuestra misión en esta conversación va a ser precisamente esa, o sea, intentar armar el mapa del pensamiento de un hombre que, en pleno apogeo de Atenas, se atrevió a cuestionarlo todo. Y cuando dices estrella de rock, no es una exageración total. Hay que imaginarse un poco la escena. Estamos a mediados del siglo V a.C. El siglo de Pericles. Justo. Atenas es un hervidero de ideas, de poder, de arte, y en ese escenario aparecen estos personajes, los sofistas, que son, pues, una especie de celebridades intelectuales. Sí, sí. Viajan de ciudad en ciudad, cobran sumas enormes por enseñar y deslumbran al público. Y las fuentes, como la Apología de Platón, nos confirman que Hipias no era un telonero, para nada. ¡No, claro! Lo ponen en la misma categoría que los más grandes. Gorgias de Leontinos, Pródico de Ceos, era un cabeza de cartel, digamos. Totalmente. Y como toda buena estrella de rock, parece que cuidaba, y mucho, su imagen. Hay una anécdota que nos llega a través de Eliano que me parece espectacular. A ver. Cuenta que Hipias, igual que Gorgias, se presentaba en los festivales olímpicos, que era el escenario más grande de toda Grecia, vistiendo ropas de color púrpura. Y detengámonos un segundo en eso, porque, a ver, no es un detalle menor. El púrpura era el color más caro, más exclusivo del mundo antiguo. Carísimo. Se necesitaba una cantidad absurda de moluscos para teñir una sola túnica. O sea, vestir de púrpura no era solo una elección de moda. ¡No! Era una declaración de poder, de riqueza, casi de realeza. Él no se presentaba como un filósofo humilde y austero. Que vive en un barril. Claro, nada que ver. Se presentaba como un hombre que ha dominado el mundo a tal punto que puede permitirse lujos de rey. Es que es una puesta en escena total, pero me pregunto si no era solo vanidad. Platón, que no era precisamente su mayor fan, Para nada. nos da otra pista en uno de sus diálogos. Cuenta que Hipias se jactaba no solo de saber de todo, sino de poder hacer de todo. Afirmaba haber llegado a Olimpia llevando únicamente cosas hechas por él mismo. Su ropa, su calzado, su anillo, todo. Exacto. Y ahí es donde conectamos la imagen con la idea. Se presentaba como un polymath, un hombre total. Autosuficiente. De nadie. Había alcanzado un dominio absoluto sobre la tecne, el arte, la técnica, y el logos, el conocimiento, la palabra. Esta imagen de autosuficiencia radical es clave. Era su marca personal. Justo. La túnica púrpura era la culminación visual de esa idea. Soy un universo en mí mismo. Y esa autosuficiencia personal es el preludio, digamos, de la autosuficiencia intelectual que va a proponer en su filosofía. Ok, aquí es donde la cosa se pone buena, porque toda esa teatralidad, toda esa imagen de poder, tenía que servir para vender una idea muy potente. No montas todo ese espectáculo para decir algo trivial. Claro que no. ¿Cuál era esa idea tan radical que necesitaba una presentación tan espectacular? La idea que, a juzgar por los fragmentos que tenemos, era el corazón de su pensamiento. Una idea que, dinamitaba los cimientos de la autoridad en el mundo griego. ¡Wow! Todo se articula en torno a la tensión, al choque entre dos conceptos fundamentales. La ley de los hombres, la convención, lo que ellos llamaban nomos. Nomos. Y la ley de la naturaleza, lo inmutable, la physis. Y para entender ese choque, tenemos, una joya. Un fragmento de un diálogo donde Hipias le lanza una pregunta a Sócrates que es básicamente una bomba. Sí, le dice, y cito, ¿cómo se puede, Sócrates, considerar a las leyes o a la obediencia a ellas un asunto serio cuando, con frecuencia, los mismos que las promulgan las cambian? Es una pregunta demoledora. Pensemos un momento en lo que significaba la ley para un griego de esa época. El nomos era la base de la civilización. Claro, lo que los separaba de los bárbaros. Exacto, de la barbarie, del caos. Se le atribuyó un origen casi sagrado. Y llega Hipias y con una simple pregunta le quita toda esa aura, las desnuda. Las baja a la tierra. Un momento. Estas leyes que veneramos
no son más que el producto de un grupo de tipos que hoy opinan una cosa y mañana, mañana quizás opinan la contraria. O sea, las baja de un pedestal divino y las convierte en algo terriblemente humano. Sí, Volubles, inestables, contingentes. Si quienes las crean pueden deshacerlas a su antojo, ¿dónde queda su autoridad moral? ¿Por qué debería yo sentir una obligación profunda de obedecer algo que mañana podría ser ilegal? exactamente. Socava la idea de la ley como algo permanente y sagrado. Y una de las fuentes nos da una pista sobre cómo las veía él. Dice que Hippias consideraba la ley escrita como una especie de contrato social. A ver, para un poco. Contrato social. Eso me suena muy a Rousseau, al siglo XVIII. Sí, ¿No estaremos proyectando una idea súper moderna a un pensador antiguo? Me cuesta creer que usara esa terminología, pero ¿qué evidencia hay en las fuentes de que lo viera como un pacto? es una objeción excelente y tienes toda la razón. El término, pues claro, es un anacronismo, por supuesto. Pero la idea subyacente que describen las fuentes es esa. Ajá. No lo llamaba contrato social, pero lo describía como un acuerdo. Un pacto entre los ciudadanos sobre qué se debe y qué no se debe hacer. Entiendo, y lo más importante es el propósito de ese pacto. Es puramente utilitario. Las leyes existen para el beneficio del cuerpo social, para que la comunidad funcione. Son una herramienta. Eso es, son una herramienta, no un principio moral absoluto. Y como cualquier herramienta, si deja de ser útil o si se encuentra una mejor, se cambia. Entiendo. O sea, la ley no es la encarnación de la justicia, sino una serie de reglas prácticas para no chocarnos por la calle, por así decirlo. Por ahí va. Pero si la ley de la ciudad, el nomos, es solo un acuerdo práctico y cambiante, entonces no puede ser la fuente última de la moralidad. Y eso me lleva a una pregunta que me parece inevitable. Ujú. Si no es el nomos, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la alternativa? ¿La ley de la selva, donde el más fuerte impone su voluntad? Porque eso no suena a una base muy sólida para la justicia. Esa es la pregunta del millón. Y es precisamente el abismo al que Hippias asoma a sus oyentes. Y su respuesta es, es clara y directa. Las fuentes son explícitas en esto. ¿Y cuál es? Para Hippias, la alternativa es la physis, la naturaleza. Una de las citas clave que conservamos dice que la naturaleza como fuente real de las obligaciones humanas debe ser preferida a la ley escrita. Ok, pero sigo con la misma duda. ¿Qué significa naturaleza en este contexto? Porque si yo pienso en la naturaleza, pienso en leones comiéndose a las cebras. No me parece un modelo ético muy inspirador, la verdad. Claro, y es crucial no caer en esa interpretación simplista. Cuando un griego del siglo V hablaba de physis, no se refería a la naturaleza en el sentido romántico, de los bosques y los ríos. Ni a la ley de la jungla. Exacto, ni tampoco a eso. Se refería al orden inherente de las cosas, a la constitución fundamental de la realidad y del ser humano. Son las leyes no escritas, universales y eternas que no dependen de ninguna asamblea ni de ningún legislador. ¿Podríamos pensar en algún ejemplo concreto? Para bajarlo a tierra, ¿qué tipo de ley natural podría tener en mente Hippias? Los fragmentos no nos dan una lista, pero podemos inferirlo. Podría ser algo tan fundamental como que los padres cuiden de sus hijos, o el instinto de autopreservación. Cosas básicas. Sí, muy básicas. O la idea, que aparece en otros sofistas, de que todos los seres humanos son fundamentalmente iguales por naturaleza, más allá de las distinciones artificiales que crean las leyes. Como la diferencia entre griegos y bárbaros. Exacto, O entre libres y esclavos. justo eso. Esas son verdades que no necesitan ser votadas en una asamblea. Simplemente son. Son parte de nuestra physis. Ahora sí lo veo más claro. Está creando una jerarquía. Por un lado, tienes las leyes locales de Atenas o Esparta, que son como, los estatutos de un club. Útiles para los miembros, pero cambiantes y artificiales. Buena analogía. Y por encima de todo eso, postula una especie de constitución universal, no escrita, que aplica a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Precisamente, está introduciendo una autoridad moral, por encima del Estado, y eso es revolucionario. Totalmente. Porque implica que nuestras obligaciones como seres humanos pueden entrar en conflicto y, de hecho, ser más importantes que nuestras obligaciones como ciudadanos de una polis particular. Claro. Tu lealtad fundamental no es a la ley de Atenas, sino esa ley superior de la physis. Ok, entiendo la teoría, pero llevémoslo a la práctica.
Suena muy idealista, pero también, increíblemente peligroso. Sí, lo es. Si cada individuo se convierte en el juez de qué ley natural es superior a la ley de la ciudad, ¿no es eso una receta para la anarquía? ¿No es precisamente el nomos, el acuerdo común, aunque sea imperfecto, lo que nos salva de un caos donde cada uno sigue su propia naturaleza? Esa es la tensión central, y la crítica más potente que se le puede hacer a esta idea. Y los fragmentos no nos ofrecen una solución fácil, hay que decirlo. No hay un manual de instrucciones. No lo hay. Hippias no nos da un manual sobre cuándo desobedecer. Lo que hace, que es quizás más profundo, es introducir un estándar externo para juzgar las leyes. De repente una ley puede ser perfectamente legal, aprobada por todos los mecanismos democráticos, pero según el estándar de la physis, puede ser fundamentalmente injusta. Ahí está la clave. Está abriendo la puerta a una de las conversaciones más importantes y duraderas de la filosofía política. Sin duda. No entre legalidad y justicia. Hippias está diciendo hace 25 siglos que lo que es legal y lo que es justo no son necesariamente la misma cosa. Exacto. Y que tenemos derecho, o incluso el deber, de medirlas con varas distintas. Y las implicaciones son enormes. Porque si aceptamos esa premisa, el ciudadano adquiere una responsabilidad completamente nueva. Claro. Ya no se trata de obedecer ciegamente porque es la ley. Se trata de una ciudadanía activa, crítica, que tiene el deber de evaluar constantemente las leyes de su propia comunidad. Y compararlas con ese principio superior de la physis. Justo. Hippias, con esta distinción, nos convierte a todos en jueces de la ley. Nos obliga a pensar. Es increíble que partiendo de un tipo vestido de púrpura y un puñado de frases sueltas, podamos reconstruir un desafío intelectual de este calibre. ¿Sí? En resumen, Hippias de Élide emerge no solo como un showman, sino como un pensador que se atrevió a cuestionar la base misma de la obligación política de su tiempo. Así es. Lo que nos llega de él no es un sistema filosófico cerrado, con todas las respuestas prolijamente ordenadas. Su legado, basándonos estrictamente en este material, no es una doctrina. Es una pregunta. Es una pregunta, profunda, incómoda y que, sigue absolutamente vigente. Nos muestra la ley no como algo sagrado e intocable, sino como lo que es. Un contrato humano, sujeto a errores, a cambios, a críticas. Y lo más importante, nos señala que existe un tribunal de apelación. Si la ley de los hombres te falla, puedes apelar a una instancia superior, la naturaleza misma. Una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? En cada debate sobre derechos humanos, desobediencia civil o justicia internacional. ¿Cuándo una ley, por más que haya sido aprobada democráticamente, pierde su legitimidad moral? Sí. Y contra autoridad superior la cuestionamos. Hippias no nos dio la respuesta, pero sí nos dio el vocabulario conceptual, nomos versus physis, para empezar a formular la pregunta. Y eso, en filosofía, a veces es mucho más importante. Sin duda. Este análisis nos deja reflexionando sobre el eco de ese desafío que Hippias planteó hace más de 2 milenios. Las fuentes lo muestran como un pensador que nos obligó a mirar más allá de las murallas de nuestra ciudad, contrastando las leyes temporales de la sociedad con los principios que él veía como eternos en la naturaleza. Y esto nos lleva a una última pregunta para la reflexión. Si hoy tuviéramos que identificar una ley natural que consideramos superior a nuestras leyes escritas, ¿cuál sería? ¿Y cuáles serían las consecuencias reales para la gente y para nuestra sociedad si se decidiera a actuar consistentemente en base a esa creencia?